Vamos a hablar ahora sobre variabilidad. Supongamos que nos dedicamos a animar fiestas infantiles los fines de semana y que nos llaman y nos contratan por teléfono. Ante nuestro pedido de información nos señalan que los niños tienen 7 años de edad en promedio. Llegado el día de la fiesta, concurrimos a la dirección señalada con todos nuestros instrumentos y nos encontramos con 10 niños de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 años de edad. Indudablemente, nuestros elementos de juego no se adaptan a todas las edades. Esta situación tan atípica representa un engaño. La verdad es que no. La persona que nos dijo que el promedio de edad era de 7 años estuvo en lo cierto. Fíjense que incluso no hay ningún niño de 7 años de edad, pero el promedio del grupo es de 7 años. Podemos ver aquí en la diapositiva que en el grupo superior nos encontramos con diferentes figuras geométricas e incluso con diferentes colores, mientras que en la parte inferior tenemos figuras geométricas bastante semejantes e incluso los colores son parecidos. Es decir, que no alcanzan las medidas de tendencia central para describir por sí solo el comportamiento del conjunto de datos, ya que nosotros, en nuestro caso práctico, hubiésemos esperado niños entre 6 y 8 años de edad de la fiesta. Por lo tanto, dos conjuntos de datos con igual media pueden representar situaciones muy diferentes, afectando la representación de las medidas de tendencia central. Por lo tanto, es necesario completarlas con otros estadísticos, como ser aquellos que indican cuán semejantes o diferentes son los datos, cuán dispersos o concentrados se encuentran, es decir, alguna propiedad que nos indique la dispersión u homogeneidad de los datos. Esta propiedad es la variabilidad. Además, la variabilidad de los datos refleja las diferencias individuales que resultan ser objeto de estudio en la psicología. Existen diferentes medidas que señalan la variabilidad para variables cuantitativas, que son las que vamos a ver hoy. La más simple es el rango, recorrido o amplitud total, que no es más que la diferencia entre el mayor valor y el menor, es decir, la diferencia entre los valores extremos. Su ventaja radica en la gran sencillez de cálculo y, sin embargo, no tiene en cuenta los valores dentro de la distribución y resulta ser muy sensible a valores extremos, de tal manera que su representatividad y por ende su utilidad es baja. Entonces, pensando en mirar a todos los valores y el alejamiento que pueden tener a un valor central y representativo, podemos pensar en sumar todas las diferencias o distancias que hay de cada valor a una medida de tendencia central como la media. Sumar todos estos valores nos lleva a una situación muy particular, ya que el resultado es invariablemente cero. Esto sucede siempre, ya que es una propiedad de la media que no analizaremos en este momento. Lo que sucede es que se van compensando los valores positivos y negativos. De allí es que una de las interpretaciones de la media es que sea el centro de gravedad de la distribución. Una solución a esta situación es tomar siempre el valor positivo de esta diferencia resultante. En matemáticas existe una operación que lo permite y se llama módulo. Podríamos calcular un promedio de estos alejamientos al dividir la sumatoria por el tamaño de la muestra, obteniendo lo que se llama desviación media. El problema es que
Tal como se señaló al presentar las frecuencias, una de las ventajas de ellas es facilitar el cálculo de los estadísticos. Si bien es fácil calcular la desviación media, nos encontramos con serias dificultades matemáticas cuando queremos realizar otros procedimientos estadísticos utilizando módulos. Por lo tanto, tampoco es muy utilizada. Podríamos entonces recurrir a los cuartiles y así definir la amplitud semi-intercuartil como la diferencia entre el tercer y primer cuartil dividido 2. Esta medida suele ser de utilidad cuando resulta más aconsejable calcular la mediana a la media. No es sensible a los valores extremos, pero volvamos a las diferencias de las puntuaciones a la media. Otra manera de solucionar el problema de la suma cero por las compensaciones positivas y negativas es transformar todas las diferencias en positivas elevando al cuadrado cada una de ellas y luego promediar estas diferencias, obteniendo así la varianza. Cuando las diferencias se han elevado al cuadrado, es difícil interpretar estos valores en cuanto a dispersión. Sin ninguna duda, en comparaciones entre dos conjuntos de datos, el de mayor varianza presenta mayor dispersión. Además, supongamos que las unidades de la variable son metros. Al elevar al cuadrado estas diferencias, la varianza presentaría unidades en metros al cuadrado, es decir, que pasamos de una medida lineal a una medida de superficie, con lo cual su interpretación en la variable original es casi imposible. En algunos libros se divide esta suma de diferencias cuadráticas por n-1 en lugar de n, llamándose cuasivarianza a este resultado. Más adelante podremos analizar las diferencias entre ambas y cuál es su utilidad. Con el objeto de retomar las unidades de la variable originales, podemos aplicar la raíz cuadrada a la varianza, obteniendo así la desviación típica. Esta medida es de más fácil interpretación sobre la variabilidad. Incluso se puede pensar como un alejamiento promedio de los datos a la media. Ahora, cuando queremos realizar comparaciones entre dos conjuntos de datos en cuanto a su variabilidad, podemos utilizar la varianza o la desviación típica, pero solamente en el caso que se trate de la misma variable. Incluso que así sea, es necesario que las medias sean semejantes. Por ejemplo, tomemos este caso donde tenemos un grupo de elefantes cuya media es de 3.000 kilos y un conjunto de ratoncitos donde la media es de 300 gramos. La desviación típica de los elefantes es de 100 kilos y lo de los ratones es de 100 gramos. Si miramos los datos con la simpleza simplemente de ver cuál es mayor que otro, podemos decir que la desviación típica de los elefantes es mayor. Sin embargo, si calculamos la variabilidad en forma relativa, tal como lo sugirió Pearson, el índice que podemos construir se denomina coeficiente de variación. Y lo que estamos haciendo es tomar la desviación estándar, dividirlo por la media y multiplicarlo por 100. En este caso podemos ver que el coeficiente de variación de los elefantes es 3,33 y el de los ratones es de 33,3, evidentemente siendo muchísimo mayor. Por lo tanto, cuando nos encontramos en situaciones donde las medias son muy diferentes a pesar de ser la misma variable, como en este caso que es el peso, siempre es conveniente analizar la variabilidad a través del coeficiente de variación. Por último, en palabras de Botella, las variaciones entre los datos están reflejando variaciones en las características que se están estudiando.
y que en psicología pueden ser indicadores de variables psicológicas o de mediciones del comportamiento.